Bueno, Pichi, todo tuyo. Buenas noches a todos. Vamos a compartir una porción de la palabra de Dios, Salmo 126. Salmo 126, versículo 1 dice así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a tener un tiempo de oración antes de meditar en la palabra. Señor y Padre, cuántas gracias te damos hoy, porque se conmueven nuestros corazones al alabarte, Señor. Pero también gracias te damos, porque nos podemos afirmar en tu palabra y te agradecemos por ello. Todo lo que hagamos ahora sea, Señor, solamente para la gloria y para la honra de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando miramos este salmo, si bien que es para el pueblo de Israel, cuando miramos el pueblo de Israel, uno de los deseos que tenía era volver a su ciudad, volver a su tierra, volver a su nación. Era un anhelo. Pero para ellos era imposible porque estaban lejos. No había forma. Pero cuando en la palabra encontramos nombres como por ejemplo Zorobabel, Esdras, Nehemías, el mismo Moisés, podemos notar que esos sueños lejanos se hicieron realidad. Ahora, cuando miramos este salmo, dice: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Saben, mis hermanos, como decíamos recién, si bien que es para el pueblo escogido de Dios, para Israel, pero hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo comprado a precio de sangre. Y cuando observamos la vida de algunos de nuestros hermanos, podemos decir también que Dios ha hecho grandes cosas con estos. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros y estamos alegres. ¿Saben? Mi hermano y mi hermana, ¿cómo son tus sueños para tu vida espiritual? ¿Cómo son tus sueños en el ministerio en el cual estás? ¿Cuáles son tus sueños para nuestra iglesia local, Iglesia Libertad?
aquí donde el mismo Señor te ha puesto para desarrollar tu don. ¿Cómo son tus sueños? Tenemos un Dios todopoderoso. Lo acabamos de cantar, grande. Ahora, si tenemos un Dios así, y aquí en tu corazón, tu Dios es así, vas a recibir conforme a los deseos de tu corazón. Pero si somos como los que sueñan cosas imposibles que van a pasar en esta iglesia y en tu vida, Dios te va a usar. Ahora cuando miramos esto, entonces nos preguntamos, ¿quiénes son estos? ¿Qué hacen estos? Nos preguntamos, ¿qué se nota en la vida de estos? O nos preguntamos, ¿qué actitudes tienen estos con los cuales y en los cuales Dios los toma para hacer grandes cosas? Y saben, mis hermanos, hoy vamos a meditar en esto. ¿Quiénes son estos? En primer lugar, vamos a ir a Marcos capítulo 23 y vamos aquí a ver quiénes son estos. Marcos capítulo 9 versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Sabes, este es un episodio en la vida del Señor Jesús, donde un padre de familia llega desesperado porque su hijo estaba endemoniado. Lo sufría desde chico. Viene buscando a Cristo Jesús y no lo encuentra. Él estaba en el monte allá arriba con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y cuando llega con esta necesidad buscando a Jesús, sus discípulos no pueden sacar ese demonio. Cuando Cristo se hace presente, dice, generación incrédula. Generación incrédula. ¿Sabes qué significa incrédulo? Son aquellas personas que tienen problema de creer. Generación incrédula. ¿Sabes? Pero el Señor le dice a este hombre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, cuando miramos la vida de este hombre, de este padre preocupado por su hijo, notamos algo que las personas, creyentes o no, les cuesta, nos cuesta. Y es esa sencillez, esa humildad, esa sinceridad para decir, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes? Hay veces que esta incredulidad se ve en la vida del Hijo de Dios. Hay veces que te dicen, mira, necesito que estés orando por mi hijo que ha caído en adicción. Hay otro que viene y te dice, mira, necesito que ores por él. Su problema de él es delincuencia. Y hay veces que ante estos pedidos uno juzga o prejuzga. Y en eso dice, pero ¿cuántas oportunidades han tenido estos?
saben aprovechar? ¿Cuántas veces han tenido esta oportunidad y no se dejan ayudar? No vemos ese deseo. Y por ahí el pedido se empieza a desvanecer con lo que nosotros creemos y pensamos. Y cuando hago esto, entonces me estoy dejando llevar por esa incredulidad. Le estoy restando poder a la oración, poder a mi Dios para cambiar vidas destrozadas. Saben, mis hermanos, hay veces que uno tiene que decir: ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes? Cuando pensaba en esto, si al creyente en Cristo cae a veces en esta incredulidad, ¿cuánto más a aquel joven, a aquella señora o a aquel señor que aún no tiene a Cristo en su corazón? ¿Te imaginas cuántas incógnitas tiene no solo en su mente, sino también en su corazón? Y piensa en estas incógnitas, y quizás estas incógnitas sea la que usted señor, usted señora, vos joven que estás escuchando hoy esta palabra, sean incógnitas que hoy surgen en tu persona. La primera incógnita que observamos: ¿será cierto esto? ¿Será cierto todo esto que estoy escuchando? Dice la palabra en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y sabes, vamos a la palabra, y el mismo Dios hecho hombre, dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes? Cuando empiezan a surgir estas incógnitas, observamos algunas como: ¿y cuál es mi realidad delante de Dios? ¿Qué haría delante de Dios? ¿Qué diría Él de mí? Y lo dice en su palabra, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Esta es mi situación delante de Dios, porque es el pecado el que separa a los hombres de Dios. Y cuando pienso en esto, digo: ¿y ahora cómo hago yo para solucionar el tema del pecado? ¿Cómo se hace? ¿O qué es lo que Dios dice? Cuando vamos a su palabra, 1 Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la segunda parte, escucha lo que dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Su sangre con poder para limpiarte tu pecado, tus pecados, tu multitud de pecados. Y cuando miramos todas estas cosas,
uno dice, ¿todo lo hace Dios? ¿Y yo qué tengo que hacer? Y sabes, cuando miramos Juan 3, del 16 al 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios lo ha hecho todo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? La única cláusula que encuentro es creer. Es creer de todo corazón. Es creer que Él en la cruz ha tomado mi lugar. Es creer que en la cruz Él ha cargado mi pecado. Es creer que su sangre hoy, ahora, en este momento, te limpia de todo pecado. Pero sabes, esto es personal. Dios te está diciendo a vos en especial, y te está llamando en esta noche. Él no quiere tu perdición. Por eso Cristo Jesús hace un sacrificio único e irrepetible para salvarme a mí y para salvarte a vos. Creer. ¿Qué vas a hacer en esta noche? ¿Sabes por qué? Dios no pone casualidades. Hay una causa para que usted, señor, usted, señora, vos joven, estés hoy aquí escuchando esta palabra. Este es el momento que Él ha puesto para que vos puedas decir, creo o no. ¿Qué vas a hacer en esta noche? ¿Le vas a abrir tu corazón a Dios? ¿Quieres recibir su perdón? ¿Quieres que su sangre limpie tu pecado? La decisión la tienes vos en esta noche. Los invito a todos a inclinar sus cabezas, a cerrar sus ojos. Y si en esta noche tu deseo es abrir tu corazón a Dios y decirle como hemos cantado, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Así con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Si en esta noche es usted señor, usted señora, vos joven, esa persona a quien Cristo está llamando y le has abierto tu corazón, le has aceptado en Él como Señor y Salvador, me gustaría que allí donde estés, levantes tus manos bien alto para que te vea, solamente para que te vea.
¿Habrá alguien aquí que haya aceptado hoy? Levanta tu mano y la vuelves a bajar. Dios te bendiga allá en el fondo. Dios te bendiga a usted, señora. ¿Alguien más que esté luchando en su interior? La levantas bien alto y la vuelves a bajar. ¿Habrá alguien más? Vamos a levantar nuestras cabezas y damos gloria a Dios, porque su misericordia se extiende hasta estos días. ¿Saben? Cuando miramos cómo Dios obra, damos gracias. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace grandes cosas en aquellos que le creen. Aquellos que le creen de verdad. Aquellos que han dejado entrar a Cristo como Señor y Salvador. No solo en los que ya hemos creído, sino en usted que hoy ha levantado su mano. Estamos mirando en esta noche quiénes son estos. ¿Quiénes son estos con los cuales y en los cuales Dios hace grandes cosas? Dios hace grandes cosas con los que le temen, con los que le creen, perdón. Y en segundo lugar, Dios hace grandes cosas con los que le aman. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace grandes cosas con los que le creen y hace grandes cosas con los que le aman. Saben, notamos aquí que en este mundo caído en el cual vivimos, no todo lo que pasa es bueno. Hay maldad. Pero aquí notamos a través de este versículo que Dios tiene la capacidad de cambiar las circunstancias a nuestro favor. Ahora, Dios ha puesto un propósito en la vida de cada uno de sus hijos. Aquellos que han creído en Él a través del Evangelio. ¿Sabes? Cuando una persona cree en Cristo, comienza a tener una nueva vida, otro pensamiento, otras perspectivas, otras expectativas de vida, una nueva mentalidad, nuevas metas en sus vidas. ¿Sabes? Estos son los que aman a Dios. Y los que aman a Dios, vivimos en este mundo, pero la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero más allá de esas aflicciones, Dios tiene el poder para que esas aflicciones las pueda cambiar en bien para mi vida y para tu vida. ¿Cómo las hace? Él es todopoderoso. Tienes un Dios todopoderoso. No te olvides de eso. Y así como hemos cantado, es fiel. Es fiel. Saben, los que aman a Dios, confían en Él. No en las cosas de este mundo, en los tesoros de este mundo. Los que aman a Dios
buscan seguridad en los cielos, no en las cosas de esta vida. Los que aman a Dios aceptan el dolor y no se andan quejando, no se andan lamentando constantemente. ¿Y sabes por qué? Porque el Hijo de Dios sabe que su Dios es Dios de toda consolación. ¿Saben? Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Promesa. Promesa para los que aman a Dios. Ahora, aquí en mi corazón, ¿cuánto amo a Dios? ¿Cuánto? ¿Saben quiénes son estos con los cuales Dios hace grandes cosas? Son los que le creen, son los que le aman, y en tercer lugar son los que no se apartan. Vamos a tener una lectura, Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios hace grandes cosas con aquellos que no se apartan. ¿Sabes lo que significa permanecer? Cuando vamos a un diccionario común de la lengua española, dice que permanecer es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Esto es permanecer. Ahora, cuando miramos el versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Sabes? Aquí este versículo 4 nos está hablando de una relación. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Sabes? Esta relación del Señor es íntima. Así como el pámpano, el gajito. El gajo de la paya que está en el tronco, vamos a llamarle así, esa relación es íntima, estrecha. Y esa es la idea que el Señor nos deja de esa relación que Él quiere tener conmigo y con vos y con cada uno de sus hijos.
permaneced en mí y yo en vosotros, nos habla de una relación. Versículo 5. El que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí, dice, y yo en él. Este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él. ¿Sabes? El versículo 4 nos habla de relación. El versículo 5 nos habla de recompensa. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Ahora, cuando uno piensa en el mucho fruto, no es solamente cuando uno trae almas a los pies de Cristo. También se describen otros frutos que son cualidades que deben tener cada hijo de Dios, cualidades de un cristiano, como por ejemplo lo menciona Gálatas capítulo 5, versículo 22. Cualidades en los hijos de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuáles son los otros frutos que vos y yo como hijo de Dios debemos mostrar, debemos tener? Enseña 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuando el pámpano está unido a la vid? Cuando nosotros estamos unidos a nuestro Señor, es imposible no llevar fruto. Es imposible no llevar frutos. ¿Saben? Permaneced en mí, yo en vosotros. Versículo 4, una relación. Permaneced en mí y yo en él. Versículo 5 nos habla de recompensa. Y cuando miramos el versículo 7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, nos está hablando del resultado. Ahora, es tremendo el resultado de permanecer en nuestro Señor. Permanecer en sus palabras. Esto nos sugiere un tiempo, determinar un tiempo en nuestras vidas. Tiempo para leer, tiempo para meditar, tiempo para inquirir, tiempo para profundizar en su palabra. Porque esto es lo que nos lleva a conocer el carácter y la persona de nuestro Señor. Ahora el resultado es tremendo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho.
¿Cuántas veces has pensado en tu oración como este versículo? Pedid todo lo que queréis. Y la afirmación es tremenda. Y os será hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo pida a mi Señor, Él me lo va a dar, Él lo va a hacer posible, lo voy a ver cómo Él me contesta estas oraciones. Momento. Cuando observamos su palabra, conocemos el carácter de Dios. Vamos viendo la forma de pedir. Vamos conociendo su voluntad. Vamos aprendiendo a esperar sus tiempos en nuestras oraciones. El hecho de meditar, de inquirir, de profundizar en la palabra de Dios me lleva a conocerlo a Él. De manera que cuando conozco a mi Señor, entonces ese conocimiento me va a llevar a que mis pedidos de oración sean según su voluntad. Esto me lleva a saber y a entender que cuando su voluntad es sí, voy a alabar y adorar a mi Dios. Pero cuando esas contestaciones sean un no, y un no rotundo, también voy a alabar y a bendecir a mi Dios. Cuando reciba un no, no me voy a endurecer ante Él, sino que voy a saber que esa ha sido su voluntad. Y esa reacción es el crecimiento espiritual que vos y yo vamos a tener cuando pensamos en orar a Dios y que Él nos va a contestar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus tiempos. ¿Sabes? Cuando oramos, leemos, nos lleva a entender y a conocer lo que es la voluntad de Dios. Y su palabra lo enseña. Dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leemos Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando vamos al Salmo 48, el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si la palabra de Dios no está en el corazón, sabes, difícilmente vas a aceptar la voluntad de Él. Pero qué bueno es cuando miramos esta su palabra, y esta su palabra nos hace ver que tú y yo podemos ser como los que sueñan. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. ¿Cómo es tu Dios en tu corazón? Si es así, te va a dar conforme a tu corazón. Estamos en la mitad del año, un poco más. ¿Cómo es tu corazón para Dios? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que sueñas para la Iglesia Libertad?
¿Qué es lo que sueñas para tu grupo pequeño? ¿Qué es lo que sueñas para tu vida? ¿Sabes? Cantábamos recién. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo lo que necesito. Si pienso en grande para mi Dios, como aquellos que sueñan, pensando que lo que hago es para la gloria de Él, pero para mí es imposible, Dios lo puede hacer posible. ¿Cómo sueñas de hoy en adelante el futuro de la Iglesia Libertad? ¿El futuro de tu grupo pequeño? ¿El futuro de los que vienen detrás tuyo? ¿Sabes quiénes son estos con los que Dios hace grandes cosas? Son los que le creen, son los que le aman y son los que nunca se apartan de Él. Dios hará grandes cosas con nosotros. Y cuando veamos tu vida, cómo Dios la bendice, estaremos alegres. Nada más, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.